Esta grabación tiene como finalidad completar la clase que ha sido subida al aula virtual y que se interrumpió por un problemita técnico que no se pudo seguir grabando cuando se estaba dando la clase sincrónica. Por eso vamos a ver las diapositivas 5 a 8 de esta presentación llamada La dignidad de la persona o persona y su dignidad. En esta diapositiva 5 nosotros establecemos algunas notas que provienen de otra disciplina que es la teología. Por eso notas de antropología teológica, y allí vemos que el ser humano se puede considerar desde una triple perspectiva. Por un lado, ha sido creado por Dios, entonces proviene de un ser que lo ha constituido como un ser racional y libre, pero que le ha dado también un proyecto que debe cumplir. Por lo tanto, el ser humano no se pone a sí mismo en la existencia, sino que por su naturaleza tiene ya como un camino marcado, un espacio, podríamos decir así, dentro del cual tiene que ejercitar su libertad. Pero este ser, por causa del pecado original, tiene la naturaleza caída o dañada, herida, y eso nosotros lo podemos constatar en todas las consecuencias que la misma teología nos dice del pecado original, como la enfermedad, el dolor, la muerte y la inclinación al mal. A la vez, este ser ha sido redimido por el misterio de la cruz de Cristo y por lo tanto puede sanar esa naturaleza caída y vivir una vida mucho más plena por medio de la gracia de Dios. El compendio de doctrina social de la Iglesia, que señalamos aquí con esta sigla, nos presenta algunas indicaciones muy importantes sobre la dignidad de la persona. En el número 125 de ese documento, que es fácilmente encontrable en internet con ese nombre, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, nos dice que la persona no debe ser considerada como una individualidad absoluta, como si no dependiera más que de sí misma, pero tampoco como una mera célula de la sociedad. La primera consideración sería propia del individualismo liberal, que nos lleva a que cada uno viva como quiera y pueda, desentendiéndose de los demás, solamente utilizando a los demás en la medida que le sirven, y que por supuesto va dejando muchas personas, podríamos decir con una metáfora, en la banquina de la vida, va descartando a muchas personas que no pueden seguir el ritmo a veces vertiginoso del progreso de la sociedad. Pero la otra posición, la que considera a la persona como una mera célula del organismo social, es la propia del socialismo o del comunismo, que anula la libertad personal y desmerece la dignidad de las personas. Entonces, la posición justa se encuentra en el equilibrio entre las dos, ni en el individualismo extremo, exacerbado, que defiende a veces el liberalismo, ni tampoco en el socialismo o en el comunismo, que desconocen la dignidad de la persona. El mismo documento, unos numeritos más adelante, nos dice que una sociedad justa solo puede darse cuando se respeta la dignidad de la persona, que nunca puede ser instrumentalizada. Y es importante que nos detengamos en el último punto de esta placa, donde dice que los auténticos cambios sociales, para que sean efectivos y duraderos, solamente pueden serlo si se fundan en un compromiso decidido de la persona. Y esto es muy importante, sobre todo sin entrar en discusiones que pueden ser de naturaleza política. Es muy importante porque por ahí nosotros vemos como que se quiere reformar la sociedad por simplemente la voluntad de alguna persona que tiene a su cargo gobernar la sociedad, como que dijéramos por ley o por decreto, cuando en realidad es necesario un cambio cultural para que muchas personas se comprometan en un estilo de vida diferente y así se pueda dar un cambio social para mejor. Con el ejemplo que poníamos en clase, si por ejemplo una persona tiene un ideal de servicio a la sociedad o de realización de cualquier cosa que sea destacada en la vida social, cultural, deportiva, artística, etc. Y si esa persona logra convencer a 1, a 2, a 3, a 100 de su proyecto, entonces seguramente ese proyecto va a tener una fuerza y va a lograr los objetivos de una manera que una sola persona no podría llegar a alcanzar.
Finalmente, y este concepto es muy importante, tenemos la distinción entre la dignidad ontológica y la dignidad moral. La palabra ontológica significa la dignidad del ser de las personas. Es la dignidad que todos tenemos y que no perdemos nunca por el mero hecho de ser humanos. No nos la da ninguna ley, sino que la tenemos por nosotros mismos. Y esa dignidad ontológica no se pierde nunca. Tampoco si yo, por ejemplo, padezco una enfermedad grave, estoy imposibilitado del uso de mi razón, soy anciano, soy enfermo, soy un niño no nacido, lo mismo sigo siempre teniendo esa dignidad inalienable y por eso toda vida humana en todas las circunstancias debe ser plenamente respetada. Por otra parte, en cambio, la dignidad moral es la que se obtiene por medio de la conducta recta de la persona. Y esa dignidad moral, en cambio, a diferencia de la anterior, puede aumentar o disminuir de acuerdo a la conducta moral de la persona. Y también eso justifica los premios o sanciones que da la sociedad. La sociedad puede decir, bueno, esta persona vaya presa porque ha perdido su dignidad moral por algún delito grave que ha cometido y porque puede ser perjudicial para la sociedad que esta persona se encuentre en libertad. Entonces, la dignidad moral aumenta o disminuye, pero la dignidad ontológica, la dignidad que corresponde al ser, no se pierde nunca.